llagas, fue la sangre que él vertió, que mis culpas él lavó con la sangre de Jesús. Mi conciencia él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos junto al trono yo estaré, con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Le damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes en esta celebración muy especial de comunión del Señor. Vamos a tomar la cena del Señor y lo vamos a hacer con usted allí en casita, con sus hijos. Y si está solito, solita, pues con usted misma. Pero vamos a hacer de este tiempo un tiempo muy, muy especial, porque lo es. Muchos lo hemos tomado como a la ligera, sin entender el poder espiritual que hay dentro de la comunión de Cristo Jesús. Todo comenzó en el libro de Éxodo. Dios había mandado a Moisés para sacar al pueblo de la muerte, pasara sobre Egipto, para que los primogénitos de todas las familias murieran, a excepción de aquellos en que, obedeciendo a Dios, habían matado un cordero sin mancha, habían derramado su sangre y con su sangre habían pintado el dintel de la puerta. Cuando el ángel pasara y viera la sangre, allí no había muerte, allí no caía peste, allí estaba la protección divina. Ahí comenzó la celebración de la Pascua. Jesús, en su última semana, celebró la Pascua, recordando ese hecho de liberación de Egipto. Nosotros sabemos que Egipto es un tipo del mundo. Faraón es un tipo de Satanás. Aquellos soldados egipcios que obligaban a trabajar y tenían control, esclavizaban al pueblo hebreo, son tipo de demonios. Y Cristo venía también entonces a celebrar y a recordar ese hecho histórico. En el capítulo 22, según San Lucas, ábralo por favor allí en casita, vamos a caminar unos pasajes, unos versículos de este capítulo. Estaba próximo el día de la dura que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Llegado el día de los panes y levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre. Decirle al dueño de la casa:
el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esta preparación al momento de la fiesta es muy interesante. Se me parece a Egipto. Ahí está Satanás trabajando para afectar lo que Cristo iba a hacer. Y me llama la atención que fue en una casa, no fue en el templo. La mayoría de nosotros compartimos la comunión del Señor en el templo y no está mal. Lo hacemos porque está la congregación. Pero en esto es en una casa. Y hoy usted está en su casa y yo estoy en casa. Así que estamos siendo muy, muy bíblicos. Bendito sea Dios. Y hay una preparación especial entonces para este momento. Lo otro que es interesante es que era para los discípulos, no era para todo el mundo, porque la comunión, la cena del Señor no es para todo el mundo, es para aquellos que son discípulos, aquellos que han conocido a Cristo, aquellos que tienen una comunión con Cristo, así sea un Pedro negador, así sea un Tomás incrédulo o un Judas traidor, pero era parte de la comunidad de Cristo Jesús. Usted y yo, tal vez no somos negadores o incrédulos o traidores, pero tenemos pecado en nuestra vida. Pero aún así, por lo que significa la Pascua, podemos participar de ella. Y yo le invito a que lo haga. Por favor. La cena del Señor dice el versículo 14, cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa y habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó el pan y habiendo dado gracia lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Estudiando la palabra para este momento, el Señor me impactó con estas palabras que Él dice al tomar la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi nombre. Vamos a tomar algo que nos va a recordar de una verdad central en la Biblia y que Dios quiere que nunca nos despeguemos de ella. Y es la realidad de que nuestro Dios es un Dios de pacto. Es un Dios de pacto y siento la bendición de Dios porque consideré esto esta semana y bendije a mi Dios porque Él es un Dios de pacto. Un pacto es un acuerdo, pero este es un acuerdo no de hombre a hombre, es un acuerdo divino. Es un acuerdo que nace en el corazón de Dios y nos incluye a nosotros. Nacer toda una nación. Dios había hecho un pacto general con Noé de que nunca más iba a destruir la tierra con un... Puso el arco iris como señal del pacto. Porque Dios es un Dios de pacto y Él cumple sus pactos. Él había hecho pacto con Moisés. El pacto con Moisés tenía que ver con bendición y maldición. Deuteronomio capítulo 28 dice en ese pacto que si nosotros obedecemos y que si el pueblo de Dios obedecía la palabra de Dios,
íbamos a ser bendecidos, iba a ser bendecido nuestro entrar y nuestro salir, nuestro acostar y nuestro levantar, iba a ser bendecida la obra de nuestras manos, pero en ese pacto también había maldición, que si no caminábamos en obediencia a Él, que si el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, desobedecía a Dios, venía maldición sobre ellos. Y el pacto había sido cerrado, sellado, como en la Pascua, con derramamiento de sangre. El cordero se había degollado, su sangre recogida para simbolizar del pacto de Dios con el hombre. Pero pasó algo, que el pueblo de Dios no cumplió su parte del pacto. Y en Jeremías capítulo 31, Dios dice algo muy precioso que tiene que ver con la comunión del Señor que Él estaba para celebrar hace 2000 años. He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto. Recuerde las palabras de Jesús cuando tomó la copa miles de años antes. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces Dios levantó un nuevo pueblo, la iglesia. Y con esa iglesia iba a cumplir esta palabra profética del nuevo pacto. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce a Jehová, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de Jehová, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Ahí está el Espíritu Santo que nos iba a revelar la realidad del pacto que Jesús estaba estableciendo en la comunión con el Señor. Note, tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con el perdón de pecado, pero ante todo, iglesia, amigo que está viendo, entienda, ante todo es que Él quería ser el Señor de nosotros. Muchos de nosotros creemos, y aún nosotros los pastores enseñamos, que Cristo murió para llevarnos al cielo. Es verdad, pero esa no es la razón primordial por la que Cristo murió. La razón primordial fue para que Él estableciera de nuevo su reino en la tierra, para que Él fuera Señor de los hombres en la tierra. Eso es lo que Él quiere. Cuando Él entra al corazón para que yo entre al reino de Dios. Y entrar al reino de Dios es entrar al gobierno de Dios. Y entrar al gobierno de Dios es permitirle a Él que Él tome control de mi vida. El pacto. Permitirle a Él que sea quien me controle. Y claro, ¿cómo le permito que entre a mi vida? Cuando yo reconozco y cuando yo reconozco que no hay nada en la tierra que yo pueda hacer para recibir perdón de pecado. Y cuando yo reconozco que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente, porque se necesitaba sangre para que el pacto se cumpla. Y el pacto de sangre es un pacto de amistad. El pacto de sangre es un pacto de intimidad. Y entonces, con su sangre, como había dicho con Jeremías, nos lo hace a nosotros. Perdona nuestros pecados. Y al invitarle a que entre a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, el pacto comienza a cumplirse, porque Él comienza entonces
a manifestar no meramente el perdón, sino todo lo demás que envuelve el pacto: comunión con Dios, bendición con Dios. Lo de Dios es mío, es herencia de Dios. El apóstol Pedro, cuando habla de la muerte de Cristo Jesús, que Él llevó nuestro pecado al madero de la cruz y que por su llaga nosotros somos sanados, también nos dice que parte del pacto es nuestra sanidad. Y es tanto la sanidad parte del pacto que Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, cuando da instrucciones acerca de la comunión del Señor, él dice: porque yo recibí del Señor, yo recibí. Y luego comienza a decir lo que recibió del Señor, que en aquella noche el Señor tomó el pan, lo bendijo, dio gracias y lo partió, y dijo: esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto, representa el nuevo pacto. Que el que la toma indignamente viene a tener problemas espirituales o problemas emocionales o problemas aún físicos. Dice Pablo que si la tomamos indignamente, hay debilidad y muchos duermen. Pero si la tomamos dignamente, hay lo contrario de enfermedad: sanidad, hay fortaleza y hay vida. Todo por este momento precioso de compartir la comunión del Señor. Jesús dice: cuánto he esperado este momento. Y usted no sabe la emoción que tengo en mi corazón al estar frente a usted, hermano, que es parte de CCI. Mi corazón salta de regocijo, de alegría. Bendigo a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con usted la comunión del Señor, de que usted y yo seamos parte de lo mismo que Cristo hizo y que lo estableció para nosotros. Y lo más hermoso, que lo hacemos hoy, pero un día lo haremos con Él, cuando estemos con Él en su presencia. Vamos a orar. A que si tiene temor, si tiene pánico, si está preocupado, si tiene afán, vamos a permitirle que en este momento, que aunque es algo simbólico, pero tiene una fuerza espiritual tremenda, que es difícil de comprender, el Señor le sane, el Señor le fortalezca, el Señor le dé larga vida. Yo creo con todo mi corazón y sigo orando. Y lo hago porque soy el pastor de CCI, que ninguno de los miembros de CCI será tocado por este virus. Yo lo oro todos los días, del recién nacido hasta el más anciano, así como aquella familia que estaba en casa cubierta por la sangre, no tocó la plaga. Así sí hay, y al pueblo de Dios no le va a pasar nada. Obedecemos lo que nos han dicho las leyes de la tierra, pero también obedecemos lo que Dios establece en su palabra. Y va, galleta o pedazo de pan, lo que usted tenga, y tómelo en su mano antes de repartirlo a su familia, y dígale al Señor: gracias. Padre amado, te doy gracias por que en esta noche, en medio de un mundo que está pasando por lo que está pasando, el mundo enfermo espiritualmente y ahora físicamente, en medio de un mundo atemorizado, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y en ese pacto hay bendición. En ese pacto hay perdón. En ese pacto hay comunión con Dios. En ese pacto hay intimidad con Dios. Te damos gracias por tu cuerpo, que fue golpeado, escupido, su rostro desfigurado. Ese cuerpo que cargó una corona de espinas. Ese cuerpo que fue clavado de pies y de manos. Su espalda,
Su espalda fue hecho una sola llaga, pero en esa espalda hay sanidad contra todo cáncer, contra toda enfermedad. Hay sanidad para nuestro cuerpo. El coronavirus no tocará nuestros cuerpos tampoco, Padre. Te doy gracias porque esto que representa tu cuerpo. Ahora, esposo, papá, páselo a su familia. Y ahora que lo tiene en su mano, le digo en el nombre de Jesús, tomad, comed. Y el apóstol Pablo dice que el Señor tomó la copa y dio gracias, la repartió, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Padre, te damos gracias. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y te pedimos en esta tarde que perdones todo nuestro pecado, consciente e inconsciente, secreto, abierto. Venimos al Calvario, rogar que esa cosa de pecado, que conforme a tu palabra no meramente nos limpia, sino que lo llevas a lo más profundo del mar, lo sepultas y nunca más te acordarás de ellos. Gracias por la sangre de Cristo Jesús. Gracias por la señal del pacto. Ahora tomamos y bebemos en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y recuerde que la vamos a tomar de nuevo cuando estemos con el Señor cuando Él venga. Bendiga a Dios mientras escuche este hermoso himno en este momento. Por las llagas de Jesús, mis dolencias se llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Aleluya, Padre. Con la sangre de Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Mi conciencia Él limpió. Amén, Dios. Amén, Padre. Fue la gracia de la cruz. Amén, Dios. Aleluya, Padre Que mi amado. libertad compró. Aleluya, Padre. Gracias, Por los Señor. siglos de los siglos. Gracias, Al Señor. Cordero alabaré. Con todos Aleluya, Padre. los perdidos. Junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré. Aleluya, Y con Señor. ojos redimidos a Jesucristo yo veré.
Gracias, Padre amado, por estos minutos preciosos de comunión con mis hermanos, mis hermanas. Gracias porque trae sanidad a los cuerpos, trae fortaleza a las vidas, Padre Celestial. Y Dios sigue obrando en la manera que estás haciendo con nosotros. Queremos invitarle para el próximo domingo a las 10 de la mañana. Usted en casita no va a venir a Centro Nacional, pero sí le voy a invitar que en la casa invite a su familia, invite a un ser querido, invite a sus vecinos, dígale, vamos a celebrar la resurrección, ya no en los parques, ya no en los templos, en la casa. A las 10 de la mañana estaremos con y sé que será de gran bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y de nuevo queremos decirles que les amamos. Bendiciones.